Si la Tierra es una esfera, deberíamos poder observar su curvatura en el mundo físico real. Muchos se preguntan, ¿por qué no realizar un experimento de medición con láser para saber si realmente hay curvatura o no? No es algo sencillo, pero el equipo de FE-Core lo hizo. Con este experimento, lo que descubrieron es tan importante que podría cambiar las bases de lo que conocemos hasta ahora sobre la forma de nuestro mundo. Este es un resumen del experimento de FE-Core. Si deseas ver el documental completo y más detallado en inglés, ve al canal de FE-Core o Decimal Z para que puedas apoyar el trabajo de este gran equipo. Los links están en la descripción de este video. Nuestro conocimiento científico actual sobre la forma y superficie de la Tierra está basado en el sistema de mapas WGS-84, que es el modelo aceptado para la forma de la Tierra y su superficie. Oficialmente nos dicen que la Tierra es una esfera con una circunferencia de 25.000 millas o 40.000 kilómetros, por lo que tiene que tener una curvatura de unas 8 pulgadas por cada milla de distancia al cuadrado. Esto se puede observar y comprobar. Nos enseñan que las observaciones antiguas, como la del barco que se pierde en el horizonte y las mediciones de Eratóstenes, son una prueba de la curvatura de la Tierra, pero ya se han refutado con observaciones actuales y una mejor comprensión de los efectos ópticos de la atmósfera. Entonces, ¿cómo podemos medir realmente la curvatura de la Tierra en el siglo XXI? FE-Core ha establecido el método Terrestrial Laser Targeting, que quiere decir Objetivo de Láser Terrestre o método TLT, por sus siglas en inglés, para medir la superficie geopotencial de la Tierra. Geopotencial sería la forma que toma la superficie del océano bajo la influencia de la gravedad. Con el método TLT, se puede verificar o desmentir con precisión la superficie curva definida por el modelo geoide WGS-84 en grandes masas de agua. En otras palabras, se puede verificar si realmente el agua de las grandes masas como lagos, mares u océanos se curva, de acuerdo al modelo oficial del geoide terrestre. Pero conozcamos más sobre FE-Core. Antes de la formación de FE-Core, 3 investigadores independientes se dieron cuenta de la necesidad de realizar observaciones precisas sobre la Tierra y otros cuerpos celestes. Ellos son Steve, Zach y Mike. Cada uno de ellos había visto los videos de las investigaciones del otro. Entonces se contactaron y comenzaron a trabajar juntos para publicar su investigación en Internet. Con el tiempo, otras personas también se unieron al equipo de investigación. En octubre de 2017, Mike sugirió que formaran una organización sin fines de lucro para que pudieran expandir sus esfuerzos de investigación, invitando a las personas que quisieran a donar el tiempo y los recursos financieros de su elección para apoyar y avanzar en esta investigación independiente. En diciembre de 2017, se formó FE-Core, según las regulaciones de Estados Unidos, para una organización sin fines de lucro. FE-Core son las siglas de Field Engineers Corps. FE-Core es un grupo de investigación independiente dedicado a descubrir los hechos sobre la Tierra mediante la observación, pero lo más importante, utilizando el método científico. Sándor es un inventor de Hungría que se unió a FE-Core desde el principio. Él también había estado pensando cómo verificar que los cuerpos de agua se ajustan al modelo geoide WGS-84. En 2016, Sándor decidió probar esto usando un rayo láser sobre la superficie del agua. Junto con Zach, decidieron recrear un experimento similar al que se hizo en el programa Genios por Stephen Hawking, para demostrar si la superficie del agua en realidad se curva de acuerdo con el modelo de la Tierra esférica o geoide. El objetivo de Hawking estaba a 3 millas de distancia, o 4.8 kilómetros, y sus resultados parecían coincidir con la curvatura del modelo geoide WGS-84.
Pero los resultados mostrados en aquel programa parecían extraños, porque se veía la orilla al otro lado del lago, e incluso se puede comprobar que podemos observar lugares a unas distancias más lejanas, mucho más lejos que la distancia que ellos usaron de 3 millas o 4.8 kilómetros. Sándor y Zach, junto con otros colaboradores, eligieron realizar la primera prueba sobre el lago Balaton, Hungría, aproximadamente a 1 hora en auto al suroeste de Budapest. Tiene aproximadamente 48 millas o 77 kilómetros de largo, por un promedio de 4 a 6 millas, de 7 a 10 kilómetros de ancho, por lo que proporciona una gran distancia para una observación de línea de visión con láser. Balaton también tiene muchos lugares para realizar tal observación. Entonces, ¿por qué un láser y por qué sobre el agua? Un láser es un tipo especial de fuente de luz, es coherente y colimada, lo que significa que toda la luz viaja en la misma dirección y está extremadamente concentrada en un haz estrecho. Esto hace que el láser sea visible a muchos kilómetros y es muy útil para verificar una medición de punto a punto. El agua parece proporcionar una superficie plana sin obstrucciones en largas distancias. Por lo tanto, es una opción obvia utilizar esta ubicación para la medición. Aunque las mediciones TLT se pueden realizar en cualquier superficie del terreno, una gran masa de agua es representativa de la superficie geopotencial. Según la ciencia convencional, la superficie del agua está formada principalmente por el campo gravitacional de la Tierra. La configuración del experimento se diseñó para responder a esta pregunta. Se podría ver y registrar la fuente de un rayo láser desde una distancia que debería estar oculta por la curvatura terrestre, de acuerdo con la construcción matemática WGS84. Si no es así, ¿hay algo que bloquee nuestra vista, como las condiciones climáticas? En caso afirmativo, ¿qué factores deben tenerse en cuenta? Para verificar o desacreditar una posible teoría, debes tener en cuenta las otras posibilidades. ¿Es un rayo de luz perfectamente recto? Aquí se debe investigar la refracción de la luz. ¿Cuánto se desvía el rayo láser de una línea absolutamente recta y en qué dirección? La luz se propaga en línea recta y solo se refracta cuando la trayectoria del rayo atraviesa un medio con diferentes cualidades refractivas. F. Core utilizó un rayo láser colimado para verificar la curvatura de la superficie, considerando los datos de refracción. F. Core tiene un documento con el cálculo de refracción de cada medición TLT. El link está en la descripción. La colimación básicamente comprime toda la potencia en un haz más pequeño, y un haz colimado reduce la divergencia. Factores en la medición del modelo geoide. ¿Cuánto debería estar oculto a nuestra vista por la convexidad calculada de una masa de agua? O sea, ¿cuánto no podremos ver a la distancia por la curvatura según los cálculos? El modelo geoide, o construcción matemática WGS84, establece que la Tierra es un esferoide achatado de 24.900 millas o 40.075 kilómetros de circunferencia en el ecuador y 24.860 millas o 40.008 kilómetros de circunferencia sobre los polos. Bajo estos parámetros, la superficie de cualquier cuerpo de agua debe tener una convexidad o caída de curvatura promedio aproximadamente igual a 8 pulgadas por milla al cuadrado, en todas las direcciones. Esto significa que en una milla o 1.6 kilómetros, la superficie en promedio será 8 pulgadas o 20.32 centímetros más baja en comparación con el punto de partida. Pero en 2 millas, la superficie convexa debe calcularse como 8 pulgadas por 2 millas al cuadrado, que es 8 por 4 o 32 pulgadas. A 3 millas de distancia debe haber una caída de 72 pulgadas y en 10 millas una caída de 66.6 pies u 800 pulgadas. En unidades del sistema métrico decimal, una distancia de 5 kilómetros debería crear una caída de 2 metros y a una distancia de 10 kilómetros una caída de 7.84 metros.
Este cálculo daría un resultado de 1525 pies, o 465 metros, sobre la distancia total de 48 millas o 77 kilómetros sobre el lago Balaton. El geoide WGS-84 no es una superficie geopotencial elipsoide perfecta y puede tener anomalías locales. La desviación de la superficie del elipsoide perfecta se denomina ondulación geoide. El mapa de ondulación geoide WGS-84 muestra estos valores de corrección, por lo que estos datos se pueden comparar con las posiciones del láser y del objetivo. Cuando nos paramos junto a un lago o al océano en el modelo de la superficie curva, la altura del nivel de nuestros ojos sobre la superficie del agua determina qué tan lejos podemos ver, antes de que la forma convexa del agua comience a ocultar objetos de nuestra vista, o sea, que se oculten bajo la curvatura. El punto donde nuestra línea de visión estaría bloqueada por el agua se llama horizonte. Entonces, la distancia al horizonte estaría determinada por la altura de nuestros ojos o cámara sobre la superficie del agua. Una pregunta importante es, ¿nivelar el láser es relevante en este experimento? En geometría, no hay nivelación de una línea por encima de una superficie convexa. Matemáticamente hablando, el láser puede ser paralelo al suelo solo si el suelo es plano, pero si la Tierra es un globo, entonces ninguna línea recta puede ser paralela a su superficie. Dicho esto, hay una manera de hacer una línea recta si la dibujas a mano, pero en realidad no es una tarea fácil porque es una línea muy larga. El uso de un nivel de burbuja nunca dará un resultado muy preciso, porque el rayo láser tiene muchos kilómetros de largo, y cualquier pequeño error o movimiento del dispositivo hará que el rayo se desvíe drásticamente de la marca en la ubicación objetivo. Pero en este caso, ni siquiera era necesario nivelar el láser. Lo que hizo el equipo fue elegir una ubicación que sería imposible alcanzar para el láser, ya que estaría oculta detrás de la superficie convexa o curvatura. Luego dispararían el láser al punto más bajo posible en la línea del horizonte. Luego, observarían si el láser es visible desde la ubicación del objetivo, ya que debería estar bloqueado detrás de la curvatura de la Tierra. Mirando la línea del horizonte, siempre notamos que los barcos o incluso los automóviles se vuelven invisibles desde el fondo, como si hubiera algo en el aire que nos da esa ilusión. Eso es la refracción. Entonces, ¿qué pasa si esto afecta también al rayo láser? Colocar el láser cerca de la superficie del agua aumenta los problemas de refracción causados, por lo que llamaron zona de transición de densidad no uniforme. Es una zona justo por encima de la superficie del agua. Es ideal colocar el láser al menos a 7 pies o 2 metros por encima de la superficie del agua, para evitar esta zona de luz perturbada. También hay que tener en cuenta que el rayo láser diverge con la distancia de un lado a otro, creando un cono muy largo. Para evitar esto, se necesita una lente muy colimada. La colimación es una técnica que hace converger el rayo láser, lo hace más preciso, lo que le permite alcanzar distancias más largas. Pero eso no significa que nunca volverá a divergir. Tienes que estudiar la distancia que estás midiendo, la altura del láser, la divergencia del rayo en esa distancia, la humedad, la colimación, etc. Entonces, el experimento no es nada fácil, como mucha gente piensa. Un año antes de la formación de F-I-Core, Sándor realizó 2 pruebas láser para medir el geoide en el lago Balaton, Hungría, junto con otros colaboradores. Pudieron registrar el láser desde más de 3.72 millas o 6 kilómetros de distancia de la costa. Esta medición indicó una superficie no convexa. Pero Sándor quería una medición más definitiva con lecturas de condiciones ambientales para refutar cualquier argumento de refracción. F-I-Core decidió continuar las pruebas de curvatura en el lago Balaton, pero con un objetivo más ambicioso de apuntar el láser a través de una distancia más larga en el lago. Las pruebas anteriores de Sándor se habían realizado en verano y mostraban algunas anomalías de refracción, por lo que se decidió realizar la medición en condiciones invernales, sobre un lago congelado, para minimizar las diferencias de densidad óptica a lo largo de la trayectoria del rayo láser.
El primer objetivo de las pruebas de Balaton fue diseñar y construir un dispositivo de puntería láser que pudiera hacer posible una observación a decenas de kilómetros de distancia. Mike, presidente de F.E. Core, aceptó la asignación. Él diseñó y construyó un soporte láser capaz de realizar ajustes extremadamente finos tanto para la inclinación, que es el movimiento vertical, como para la panorámica, el movimiento horizontal. El resultado fue el dispositivo de puntería láser super preciso, Super Accurate Laser Aiming Device, o SALAD, por sus siglas en inglés. El instrumento tiene una precisión de 54 millonésimas de grado en el ángulo de inclinación y 34 millonésimas de grado en su movimiento panorámico. Esto se logró con 2 motores paso a paso de alta tecnología. Se dedicaron más de 1000 horas hombre al diseño, construcción y refinamiento de SALAD. Los materiales por sí solos cuestan más de 20.000 euros o $23.000, pero debido a que F.E. Core es una organización sin fines de lucro, esos fondos se recibieron a través de donaciones. Aquí fue donde el valor de formar F.E. Core como una entidad sin fines de lucro se hizo evidente, ya que las corporaciones que donan materiales o recursos financieros a una organización sin fines de lucro se benefician de los ahorros fiscales. El método TLT para medir la curvatura. El objetivo del láser terrestre está diseñado para ser un método de medición de curvatura a largas distancias. La idea es probar una línea recta en una superficie entre 2 puntos, disparando un láser a la ubicación del objetivo y verificando la altura del rayo en cada lado. La precisión depende del dispositivo. Sin la precisión de orientación adecuada, este experimento no es viable. El SALAD de F.E. Core fue elemento clave en el desarrollo del método TLT. La precisión requerida depende del resultado final. Sobre la base del modelo WGS84, se puede calcular el resultado del experimento. Se mide la altura más baja donde el láser es visible y se compara con la predicción del modelo. El objetivo del láser terrestre es un método definitivo y repetible para verificar o desmentir la construcción matemática WGS84. F.E. Core realizó 7 mediciones TLT documentadas en 2018. 2 se realizaron en el lago Balaton, en Hungría, y 5 en el lago Aishol, en los Países Bajos. Con base en los datos recopilados, F.E. Core ahora tiene evidencia que refuta la construcción matemática WGS84. Esto tiene enormes implicaciones para nuestra comprensión actual de la forma geométrica de la Tierra. El 21 de febrero, los miembros de F.E. Core de 10 países se reunieron en el lago Balaton para realizar el experimento de objetivo láser terrestre de largo alcance, que fue diseñado para verificar la convexidad del lago. Tuvieron que resolver algunos problemas técnicos y climáticos, pero SALAD funcionó bien para hacer ajustes muy precisos. El procedimiento de selección de objetivos en el lago Balaton se implementó mediante la localización de puntos de referencia visibles durante el día y la orientación de SALAD en la dirección de donde iría el equipo de observación por la noche. Para ayudar a apuntar, F.E. Core utilizó una Nikon P900 y un telescopio Celestron PowerSeeker 70EQ. Después de la puesta del sol y el proceso de nivelación inicial de SALAD, el rayo se ajustó paralelo a la superficie del agua. Luego, el equipo de observación se extendió a lo largo de la costa para encontrar el rayo láser, mientras mantenía el contacto por teléfono. Medición número 1. El 22 de febrero de 2018, a las 22:44 horas. El puntero láser azul estaba a 1.5 metros sobre la superficie del agua. La altura de la posición de observación era de 1.6 metros sobre la superficie del agua a una distancia de 12 kilómetros. El cálculo de la distancia de 12 kilómetros, basado en el modelo WGS84, da como resultado una altura oculta del objetivo de 4.56 metros o 14.96 pies. F.E. Core concluyó que los gradientes sobre el lago
no causaron ninguna refracción significativa del rayo láser. Para alcanzar la máxima precisión, el equipo tuvo en cuenta todas las posibles correcciones para el geoide WGS-84 y calculó el elipsoide del nivel medio del mar, la ondulación del geoide y las correcciones de refracción para cada medición. Todos estos datos se pueden consultar en el documento sobre el experimento de FE-Core. El geoide WGS-84 muestra una ondulación geoidal de 0.129 metros a ambos lados de la medición. Quiere decir que no hay una diferencia significativa en la ondulación geoidal. Los datos de medición de TLT muestran que faltaban al menos 2.96 metros de curvatura en la distancia total de 12 kilómetros en la superficie del lago Balaton. Medición número 2. El 26 de febrero de 2018, a las 20 horas, el láser azul se colocó en el Salad a 2.2 metros sobre la superficie del lago en Balaton-Vilagos. La fuente del rayo se vio desde Suffolk, a 12 kilómetros de distancia, a 1.6 metros sobre el lago. Okay, here it comes, here it comes, here it comes. Here comes the blue. Oh! I see it. That's a freaking laser pointer, guys. The reason why I'm on my phone is to show everyone this. That was the 12 kilometers today. So that was. This is worth everything to me. Yeah. So To us. Yes, to us. La medición mostró claramente que el rayo era visible desde 1.6 metros sobre la superficie del lago. Las condiciones ambientales en el momento de la medición indicaron una refracción marginal del haz, basada en la diferencia del índice de refracción de los dos lados. Las dos mediciones realizadas en el lago Balaton mostraron que para la distancia de 12 kilómetros, la superficie del lago no se ajustaba al modelo geoide WGS-84, o sea, no hubo curvatura del agua. En estas dos mediciones aprendieron que dependían también de las condiciones climáticas, pues en días con niebla densa, la visibilidad del láser era de menos de 100 metros. La humedad también reduce la visibilidad, así como los fuertes vientos que causan turbulencia sobre el lago y crean capas inestables de aire, con diferentes propiedades refractivas. ¿Cómo sabría el equipo dónde apuntar exactamente el rayo? Mike creó un software que calculó un cambio de rumbo basado en 3 ubicaciones de GPS. Con la nueva actualización de GPS, el operador de Salad podría ingresar coordenadas para una nueva ubicación objetivo, y el láser apuntaría directamente a esa ubicación exacta. Mediciones en el lago Aishol, Países Bajos. Después de las 2 mediciones en el lago Balaton, FE-Core realizó 5 mediciones TLT sobre el lago Aishol. El 7 de abril de 2018, aproximadamente a las 19 horas, el equipo de FE-Core de Mike, Jeroen y Patrick comenzó a montar el Salad en el balcón de un restaurante en Enkhuizen, Países Bajos. Esta fue la primera oportunidad de FE-Core de utilizar el nuevo sistema GPS TLT, por lo que además de intentar medir la superficie del lago para comparar geoides, el equipo también estaba probando este nuevo método. Medición número 3. Lago Aishol Objetivo 1. El 8 de abril de 2018, a la 1 de la mañana, el láser azul estaba en el Salad, a 2.85 metros, sobre la superficie del lago. Fue visto en la posición del objetivo 1 a 21.26 kilómetros, a una altura de 1.2 metros, sobre la superficie del lago. Les tomó menos de 60 segundos ver la fuente del láser en la ubicación del objetivo 1. Can you guys see it? Yeah, I see it. Yeah, it's there. Okay, yeah, we can see it really well there. Can you see the reflection on the water? I'm gonna zoom out. Yes, we do. Yes, we do. Look at that. Wow. Oh, man, that is irrefutable. Yeah. Awesome. I can watch this all day, you know? This is awesome. Yeah, this is really awesome. Look at that reflection. That reflection absolutely caps it. Yeah. That caps it. That annihilates any possibility of it being refracted, and that also annihilates any possibility of any convexity. Yeah. I mean, you cannot track it with being curved. Si hubiera curvatura, no podrían seguir el láser.
Las condiciones ambientales mostraron que los índices de refracción eran aproximadamente los mismos en ambos lados del lago. Los cálculos de 21.26 kilómetros, basados en el modelo de geoide WGS-84, dieron como resultado una altura oculta del objetivo para la medición 3 del lago Aishol, ubicación del objetivo 1 de 18.18 metros. La altura de la cámara era de 1.2 metros. El modelo geoide WGS-84 difería en 16.98 metros en esta medida, lo que significaba que el 93% de la altura oculta del objetivo era visible. Medición número 4. Después de la medición en el objetivo 1, Mike y Patrick condujeron 30 minutos hasta la ubicación del objetivo 2. El 8 de abril de 2018, a las 3 de la mañana, el láser azul de Salad estaba a 2.85 metros sobre la superficie del lago. Fue visto en la posición del objetivo 2 a 28.68 kilómetros de distancia, a una altura de 0.85 metros sobre la superficie del lago. Okay, check this out, brothers and sisters. 28 kilometers in your face. Wow. Awesome. That is awesome. My camera is 85 centimeters above sea level. Look at that. That's amazing. You can see it reflecting off the lake water. Yeah. That's astounding. That's the nail in the coffin. Yes, it is. Los cálculos de 28.68 kilómetros, basados en el modelo del geoide WGS-84, dieron como resultado una altura oculta para la ubicación del objetivo 2 del lago Aishol de la medición 4, de 40.21 metros. El constructo matemático WGS-84 difería en 39.36 metros en esta medición, lo que significaba que el 98% de la altura oculta del objetivo era visible. Medición número 5, objetivo 3 del lago Aishol. El 20 de abril de 2018, los miembros de FE-Corps de Países Bajos, Estados Unidos, Hungría y España se prepararon para realizar la observación láser de mayor distancia sobre el agua en la historia. Las primeras 2 noches tuvieron problemas con las condiciones climáticas que no les permitieron hacer mediciones. El 22 de abril de 2018, a la medianoche, el láser azul estaba en Salad, a 2.92 metros sobre la superficie del lago. Fue visto en la posición del objetivo 3, a 18.73 kilómetros de distancia, a una altura de 1.6 metros sobre la superficie del lago. El cálculo de 18.73 kilómetros, basado en el modelo de geoide WGS-84, da como resultado una altura oculta para la ubicación del objetivo 3 del lago Aishol de la medición 5, de 12.504 metros. Para esta medición, la construcción matemática WGS-84 difirió en 10.904 metros, lo que significaba que el 85% de la altura oculta del objetivo era visible. FE-Corps examinó los efectos de la refracción a través de los gradientes en el aire, ajustando el haz verticalmente. Se concluyó que con las condiciones ambientales actuales, en la medición 5, el haz se refracta hacia abajo un máximo de 0.1 de milímetro, o sea, prácticamente nada. Medición número 6. El equipo se trasladó a la ubicación de 40 kilómetros de distancia u objetivo 4. El 22 de abril de 2018, a las 2:19 de la mañana, el láser azul estaba en el Salad, a una altura de 2.92 metros sobre la superficie del lago. Fue visto desde la posición objetivo 4 a 40.14 kilómetros de distancia, a una altura de 1.5 metros sobre la superficie del lago. Una cámara telescópica fue la solución para distinguir el láser de otras luces. Wow.
Los cálculos de 40.14 kilómetros, basados en el modelo de geoide WGS-84, dieron como resultado una altura oculta del objetivo de 90.81 metros, para la ubicación del objetivo 4 del lago Aichol de la medición 6. El constructo matemático WGS-84 difería en 89.31 metros en esta medición, lo que significaba que el 98% de la altura oculta del objetivo era visible. Medición número 7. El 22 de abril de 2018, a las 11:20 de la noche, el láser azul estaba en Salad, a 2.92 metros sobre la superficie del lago. Fue visto en la posición objetivo 4, a 40.14 kilómetros de distancia, a una altura de 1.5 metros sobre la superficie del lago. Los parámetros y el resultado de la medición 7 fueron los mismos que los de la noche anterior. La única diferencia fue la refracción máxima de 0.133 milímetros, causada por las condiciones ambientales ligeramente diferentes. En teoría, los observadores no deberían haber visto el láser a ninguna altura por debajo de 89.3 metros, pero el rayo se registró desde una altura de 1.5 metros. Los resultados de las 7 mediciones de TLT indican que estos dos lagos, Balaton y el lago Aichol, no se ajustan a la construcción matemática WGS-84, porque carecen de la convexidad predicha. En conclusión, las mediciones de TLT cumplieron con la precisión de los requisitos de diseño del experimento y proporcionaron un resultado final definitivo. Mediante el análisis de los modelos de fuente de error, de las mediciones de TLT y las correcciones para las superficies geoidales, determinaron que los resultados de la medición de TLT prueban de manera concluyente la hipótesis de las superficies de agua no convexas, o sea, las grandes masas de agua no se curvan, ni se detecta curvatura de acuerdo al modelo geoide. Nunca en la historia los investigadores independientes habían sido capaces de desmentir estos axiomas mediante la observación y las mediciones directas. F.E.Core ha realizado descubrimientos nuevos y significativos con este gran proyecto, que establece la falta de convexidad y que no coincide con el modelo oficial. Sigue las investigaciones de F.E.Core en su página web y en los enlaces a los canales de YouTube de los participantes. Sigamos explorando la verdadera naturaleza de nuestro mundo. Si te gustó el video, suscríbete a Naof, compártelo y no te pierdas los futuros videoreportajes.